asistentes muy amados míos, que tras de la huella del Maestro, soy yo el que salgo en tu encuentro. Soy yo el que salgo a darte y a colmarte de la mejor de las bienvenidas para decirte, por hoy, por mañana y por siempre eternamente tú en mí bienvenido seas. Guía de las grandes multitudes, anfitriona bendita de estas cuatro paredes, que al igual que aquellos de tus hermanos, y ostentan y llevan en los cuatro caminos como dirigentes, como guías, como representantes de estos ante las grandes multitudes. Y quiero que pases a todos los instrumentos de mi doctrina, a todas las antenas preceptivas de mi voz, porque quiero que todos estén unidos a compenetrar bajo este techo, dentro de estas cuatro paredes. Invítales a todos por igual, y rompo yo en este día de gracia con tus inmensas incógnitas, que muchas veces han estado sustentadas en los disfraces más estéticos de la confusión. Discípulos amados, porque en este día de gracia delante de todos yo os digo, no tengo privilegiados, y mientras tú derramas un señalamiento para los ungidos, para los escogidos, para los que ostentan cargos y responsabilidades, quiero en este día de gracia todos compenetren a una misma estatura, a un mismo tamaño. No me interesa en estos instantes la inmensa ostentación de tus vestidos o de tus vestiduras blancas. Toma tu sitio y entra en conexión conmigo. Enséñales a través de la mente, del pensamiento, como el espiritualista debe salir desde sus sepulcros, hundidos en los cuales puede encontrarse, en comunicación directa con mi enseñanza. Señales vosotros benditos, que ostentáis los unos grados superiores de conocimiento espiritual, y tú sabéis que aquellos que llevan grados superiores de conocimiento, y vuestra finalidad es atraer a estos, es ungir con vosotros, con vuestros pensamientos, a estos en pos de mi palabra, de mi luz, enseñanza, para que ésta pueda derramarse en todo entendimiento, para que mi espíritu pueda vibrar en toda inteligencia humana, para que sea la esencia de mi propio espíritu la que se derrame en cada uno y en cada cual de vosotros, sin ver en ninguno privilegio alguno. Y dentro de este hundimiento están vibrando, vertido a su propia costumbre, vertido a sus propias enseñanzas, más aún, en este día de gracia, quiero venirte a enseñar que el espiritualismo, que ha sido el espiritualismo para muchos, que es el espiritualismo para otros tantos, y que va a ser el espiritualismo para el futuro de los tiempos. Porque lo que fue hace más de 100 años, no puede seguir siendo hoy, porque lo que fue hace más de 50 años no puede seguir siendo, benditos míos, rompiendo con ello, con el inmenso encaje de tus grandes tabúes, con la inmensa mística de tu pobre conocimiento, embalsamado en tus grandes y suntuosas tradiciones. El espiritualismo tiene que sacudirse, sí, oyentes míos. El espiritualismo tiene que estremecerse y revestirse de lo que es la divina gracia del pensamiento crístico, si es que entre vosotros me admitís como maestro, como redentor y como salvador en cuanto al camino del conocimiento. Cuanto a la senda de la verdad, benditos míos, quiero que tu conciencia despierte, oyente amados. Quiero que tu conciencia despierte, oyentes amados. Pon el máximo miraje a tus videncias, a tus claravidencias, a tus profecías, a tus visiones. Quiero que en estos instantes sea profeta y seas visionista, pero no de las calamidades, tampoco de las grandes ilusiones en las cuales se remota mucho de tus mirajes. Ilusionismo no quiero delante de mi enseñanza, alucinaciones o espejismos atraídos por la concepción vidéntica de tus grandes poderes. Tampoco los quiero delante de mí ni delante de mis asistentes. Pero no quiero profetas que la distinguéis delante de mí. No quiero videntes ni claravidentes que te levanten el complemento de mi enseñanza. ¿Qué es tu visión? Porque te he dicho tantas veces, después de toda la visión es de vosotros, y la has recibido por la voluntad del que me envía entre vosotros, y en término segundo por mi divina y santa voluntad. Te voy a hablar del espiritualismo. He de indicarte y he de señalarte lo que ya está caduco dentro del espiritualismo, lo que tuvo una vigencia, una manera y una forma de ser, pero ahora ni es ni podrá ser. Este plan evolutivo trazado por la voluntad omnipotente de mi Padre entre vosotros, entre los propios espiritualistas, hay muchos entre vosotros que se levantan contra mi propia enseñanza, contra el plan evolutivo de mi propia doctrina.
Hoy vengo, oyentes míos, asistentes amados, haced conciencia dentro de vuestras propias aulas, dentro de vuestros propios templos, de vuestros propios recintos, cada uno dentro de sí. Mi palabra no viene a abolir mi propia palabra, viene a reparar lo que muchos de vosotros estáis violando respecto a la enseñanza del espiritualismo. No puede seguirse llevando mi enseñanza como los espiritualistas pretenden llevarla, y no pueden llevarla por la razón totalmente fundada en los conceptos, en la manifestación, en la irradiación que vengo hablándote por uno, por otro y por diferentes cerebros. Y si muchas veces esos cerebros mistifican mi presencia para manifestar más el personalismo de ellos mismos, la concepción de sus propias y mismas doctrinas en cuestión de ellos. Por ello, en este bendito día de gracia, he citado a todos aquellos responsables de mi bendita doctrina, porque en ellos se reposa y se descansa la máxima y realizar un espiritualismo próspero hacia un espiritualismo fecundo, hacia un espiritualismo veraz y realista, como quiero que se lleve a cabo por donde quiera y en cada uno y en cada cual de los propios míos. He de enderezar en este día un sinfín de conceptos de los cuales muchos de vosotros estáis totalmente confundidos, y quiero que los endereces de acuerdo a las tónicas de mi enseñanza. No me interesa lo que los legados prescriptos e impresos en los legajos exhiban en cada uno y en cada cual de las aulas. He dicho al espiritualista: deshazte de todo lo que no es lícito dentro de mis enseñanzas. No quiero ni papiros, ni quiero escritos de ninguna especie. Quiero que el espiritualista por sí mismo, amados míos, avance y evolucione, porque mi Padre está en cada uno de vosotros. Que sí está en cada uno de vosotros. Todavía no has podido descubrir la presencia del Señor en ti mismo. El oscurantismo de tu propio fanatismo no te ha permitido contemplar la lucidez que es el hálito de vida en el cual vibras, en el cual estás transmitiendo en estos tiempos, oyentes míos. Porque el espiritualismo es tan ancestro a vosotros, benditos míos, que tus padres, los padres de tus padres y las generaciones anteriores a estos ya tenían conocimiento de mi enseñanza. Existía en aquellos tiempos. Y justamente te voy a hablar el día de hoy de la primera manifestación crística a través del entendimiento humano. El espiritualismo muchas veces está confundido, está dividido en sus opiniones, en sus enseñanzas, en sus concepciones, que ni a esto ha llegado a un punto de acuerdo. Y a un punto veraz, los unos decís: el maestro hizo a través del entendimiento de Roque Rojas. Los otros decís: el maestro se hizo por iniciativa, a través del pensamiento, a través del entendimiento de Damián Oviedo. Y yo te digo, amados míos, tomad a Roque Rojas no como un fundador de mi enseñanza, simplemente como un iniciador de mi doctrina en aquel tiempo. Y siendo el iniciador de mi doctrina, preparó los entendimientos, sugirió a voluntad propia la selección de los futuros prospectos que pudiesen ser cabezas, columnas, pilares de mi doctrina para el mañana. Y dentro de ellos se donó el sexto sello, como vosotros decís, a la doncella que por nombre lleva Damián Oviedo, la selección de ser el primer intérprete lingüístico y mental de mi propia palabra, el primer aparato parlante por el cual el pensamiento crístico de Jesús se hacía oír. Para aquel grupo, un grupo muy reducido, amados míos, al que se le dio cita a la hora meridiana, exactamente a la luz del mediodía, para que yo irradiara mis pensamientos, para que yo irradiara mi palabra a través de sus labios inmaculados de doncella, de mujer limpia, de mujer cristalina, de mujer virgen, como lo fue esta bendita y bienaventurada doncella, al servicio de mi palabra en aquel tiempo. Quito y hago de esta la plena aclaración de que Roque Rojas, él no pudo ni fue el primer instrumento de mi palabra. A él se le encomendó preparar a los instrumentos y por su voluntad propia de él elegir el instrumento preparado y capacitado para que éste recibiera mi palabra y conforme a las tendencias y enseñanzas en el libre albedrío de su propia actividad. Cayó en el sexto sello, amados míos.
míos. La lección de mi manifestación espiritual en aquellos tiempos, un mensaje breve, elocuente, en el cual transmití y dirigí a los asistentes pocos pensamientos, breves palabras y un tiempo máximo de 45 minutos. Y digo iniciativa e indiqué que mi palabra descendería a las salvas dominicales a la misma hora, en el mismo lugar y por el mismo cerebro, en cuanto posteriormente brotaran más. Roque Rojas quiso adornarlo de costumbrismos, de letanías, quiso adornarlo con el oropel de sus cantos, con el oropel de sus salmos. Fueron cosas de él, benditos míos. Yo solo descendí para recibir los corazones presentes, y los presentes que los anunciaba a todos los ausentes que el Cristo había retornado en espíritu y en verdad, y a través del entendimiento humano. Todo lo demás son cuestiones muy personalistas. Tenía yo que caer en síntesis, muy materiales, para hacerte ver las consecuencias del espiritualismo. ¿Cómo o de qué manera pretendió envolverlas el iniciador de mi palabra, el iniciador de mi doctrina? Pero yo te hablo en el extracto de lo sucedido, de lo que fue, lo que para mí tuvo importancia. Así quedó establecido, de esta manera quedó fundada a través del cerebro de mi palabra hecha voz, a través de los intérpretes, a través de las antenas perceptivas. Consecuentemente, el espiritualismo prosiguió su desenvolvimiento, prosiguió su desarrollo envuelto en muchas prácticas desconocidas, porque lo que yo quiero que reconozcas qué cosa es cuando muchos de vosotros se encontráis atraídos por algo desconocido. Esto precisamente le sucedió a ese varón. Se encontró atraído por algo desconocido, a lo cual no supo darle resolución alguna ante los grandes enigmas de aquellos tiempos, máxime cuando tu perla mexicana se encontrara invadida por poderosos imperios materialistas. Sin embargo, Roque Rojas y sus seguidores tuvieron que desarrollar un espiritualismo enigmático. ¿Cuántos de vosotros, como dirigentes, como guías, como maestros, aún con todo y que tengas un guía primero, un guía segundo, es como si no tuvieras nada en tus propios sitios, en tus propios recintos o en tus propias escuelas? Porque, amados míos, porque el desbarajuste es inmenso en el seno de tus lugares, con uno, con otro, con tres o con lo que hayas prenombrado conforme a tu voluntad. Mi enseñanza es mancillada, mi enseñanza no es llevada conforme a los fines trazados de las directrices de mi propio evangelio. Por lo tanto, primeros violadores de mi doctrina. Así sucedió con el tiempo. Hubo asuntos de privilegio, asuntos de ostentación, asuntos de manipulación conforme al materialismo de él y de aquellos que manejaban al espiritualismo conforme al libre albedrío de sus voluntades. Pero yo, que sabía la voluntad exacta de mi Padre, tenía que llegar a los tiempos para que dentro de los tiempos todo recibiese una depuración y todo recibiese una modificación de acuerdo a los tiempos, benditos míos. Tuvieron que transcurrir desde ese año de 1866, inmortalizado fanáticamente por muchos espiritualistas. 54 años para caer posteriormente al año de 1920. Ya no estaba solo el sitio o el lugar de donde Roque Rojas había tomado activa de mis pensamientos la primera irradiación espiritual, a través del vertido cerebro de Damián Oviedo. Era menester transformar el costumbrismo habitual de Roque Rojas. Era menester modificar los sitios y los lugares. Ya no iban a ser oratorios, porque Roque Rojas y suntuosas plataformas de cada uno de los sitios. Se modificaba el plan de oratorio por la asistencia de tus 7 escalas, de tus 7 peldaños. Introducías en ellos un sinfín de formas, un sinfín de objetos, un sinfín de cosas. El instrumento dejaba de vestir los ropajes habituales de la religiosidad materialista y costumbrista implementada por el varón, para cambiar a sus vestiduras blancas. Dejaba el portavez sus vestiduras iniciativas del espiritualismo para envolverse en sus blancas telas. Era el 15 de agosto de 1920 cuando, conforme las directrices trazadas por el dirigente del centro del plan del sexto sello, se decía: ha de descender la palabra del Padre, ha de descender la palabra de María, ha de descender la palabra de Elías, ha de descender la palabra del Maestro Jesús. Hacías mensajes de 4 potencias según tus formas, según tus costumbres, según tus enseñanzas, benditos míos. Se acrecentaron los salmos,
fructificaban las preces y constantemente los grandes oráculos se hacían oír suntuosamente en los diferentes lugares, en los diferentes sitios. Establecían los dirigentes y renovaban el plan que yo hubiese dejado a través del cerebro de Damián Oviedo, que jamás lo modifiqué, amados míos. También lo que producían ante ellos mismos lo renovaron, como las consideraciones de sus propias asistencias. Escogieron y seleccionaron las albas primeras de cada uno de los meses. Del 9º día, 13 y 21, se hizo una monotonía y un fanatismo con el espiritualismo, oyentes míos. Y el espiritualista adecuadamente viene escuchando 9, 8, 10 cátedras en cada uno de sus mismos meses. Podría decirte yo que en este tiempo, ¿dónde está el fruto espiritualistas? Cuando de Cristo y en verdad han transcurrido 152 años de aquel tiempo hacia hoy. Sin embargo, tú sabéis cómo lo diriges, tú sabéis cómo lo conduces. La dirección habitual de todo esto ha hecho caer en contradicción a mi enseñanza. Has dormido, espiritualistas. Yo te estoy enseñando y te estoy hablando respecto a lo que es mío. A lo que es tuyo son consecuencias, tuyos discípulos amados. Y si cada lugar, cada recinto, cada templo de vosotros fue implantado dentro de esas consecuencias, fue implantado dentro de estos rituales, lógico es menester que nuevamente surgiera un espiritualismo como lo venís presentando, como me lo venís manifestando ahora. Ya no es el cerebro de Damián Oviedo, la doncella agraciada en aquel tiempo, no, ahora son múltiples de los entendimientos, y eran ya grandes los entendimientos cuando a mi cuantía en aquel 1920, que mi palabra prosiguió a través de mis enseñanzas para nombrar la conducción de la enseñanza espiritualista sobre el haz bendito de la tierra, y dentro de esta perla mexicana. Ahora a la altura de esos tiempos, benditos míos, cada uno y cada cual vaya analizando, vaya comprendiendo el plan evolutivo de aquellos tiempos, y de ese 1920 tuvieron que transcurrir 30 años posteriores para que el espiritualismo llegara al año de 1950, el año de la gran plaga, el año de la gran confusión, el año en el que el espiritualismo cayó en las más inmensas sendas de confusión, en los abismos insondeables de gran confusión, benditos míos. Cuando el alba del 15 de agosto de 1950 pude decirle a mis espiritualistas mi palabra va a cambiar, mi palabra va a cambiar de derrotero, mi palabra a ser levantada, amados míos. Pero los espiritualistas entendieron mal. Los espiritualistas, como siempre, interpretaron mal mis pensamientos, y cuando yo pronuncié el concepto va a ser levantada, oyentes míos, clara y verazmente pude exponérselos. Va a ser levantada de los medios en los cuales vosotros la tenéis enraizada conforme a vuestras propias prácticas. Están sentados estos pensamientos en los legajos del sexto sello, amados míos. Y pude decirle a los espiritualistas que estuviesen preparados, porque el derrotero y la senda de mi enseñanza iba a abrir otras veredas. Iba yo a pasar a otra lección, benditos míos, que iba a desmoronar muchos fanatismos, muchos costumbrismos, muchos rituales, muchos fanatismos dentro de las prácticas diarias y cotidianas conforme a mi enseñanza. Pero los espiritualistas, celosos de su fanatismo, no admitieron modificación alguna. Interpretaron mi palabra al alcance de sus pobres mentalidades, pese al que el corazón de la dirigente de aquellos tiempos, Manuela Domínguez, del Templo del Mediodía, pude decirle en mi palabra: te hago responsable, mujer, en cuerpo y en espíritu, de lo que pueda caer en palabra, de lo que pueda caer en el seno de mi enseñanza. Háblales, instrúyeles a la luz de la verdad, porque mi enseñanza se dirige hacia planes evolutivos máximos, y vosotros, en quienes recae como tronco de la doctrina, según vosotros mismos. Es para que vosotros lo conduzcas, lo manifiestes y lo comuniques a todos los sitios establecidos dentro y fuera de mi propia perla mexicana. Se sellaron los labios de la mujer, se cerró el corazón de la mujer, quiso ser asistida por los orientadores y su eminente rector de los grandes pueblos, la inmensa diserción. Hoy se dice que mi palabra ha llegado a su término, y su término quedó establecido precisamente en ese año de 1950.
Dicen aquellos que toda palabra, que todo pensamiento, que toda enseñanza posteriormente a aquel tiempo es mentira o es engaño. No lo culpo a los que desertaron por causa de la ignorancia. Culpo y hago responsable a los que recibieron sin saber interpretar, sin saber darle definición exacta a lo que era mi pensamiento, a lo que era mi enseñanza en aquellos tiempos, benditos míos. Hoy, muchos de vosotros venéis saboreando y venís recogiendo el acíbar amargo de todas estas graves y amargas consecuencias de inmensa confusión dentro de mi propia doctrina, dentro de mi propia enseñanza. Los sitios llamasen templos, llamasen recintos, llamarse escuelas, llamarse como tú quieras llamarlos, porque a mí no me interesa ninguno de tus sitios, oílo bien. Ni tengo sitio 1, ni tengo sitio 2, ni tengo sitio 3 como te han enseñado en los majestuosos templos. No me interesan las desmanteladas paredes donde yo me estoy comunicando. En cada uno de los sitios me interesa tu corazón, benditos míos. Me interesa tu vida, me interesa tu alma, me interesas tú, asistentes amados. Eres tú el que me interesa a mí y yo desciendo a ti precisamente por tu asistencia, por tu necesidad, por tus aflicciones. No me hacen descender, y quiero ponerlo muy claro ante vosotros, no me hacen descender tus oráculos, no me hacen descender tus preces, ni tus salmos, ni me hacen descender tus letanías, ni tampoco desciendo a instrumentos revestidos o envueltos en los grandes ropajes o en las grandes sedas blancas. Yo no vengo a escoger, ni vengo a buscar estas cosas de la mezquindad humana. Yo desciendo al corazón conforme a la capacidad de los intérpretes, por los cuales me estoy comunicando y entresacados por mi voluntad divina para irradiar a través de ellos mis pensamientos. Y eso es lo que a mí me interesa respecto a cada uno de vosotros, de lo que se ejerció en aquel tiempo, en aquel año. Tú ves las grandes consecuencias, tú ves las grandes confusiones, discípulos. De vosotros es absolutamente pleno albedrío, de vosotros depende el derecho de la liberación espiritual. De todas esas cosas me decís muchos de vosotros: maestro, la palabra de Elías ha llegado a su término, o no ha llegado a su término porque hay confusión en el seno de tu obra. Si estableció, este es uno de los legajos. Yo te invito a que reflexiones y que abras uno de tus legajos y textualmente te lo describe. La palabra de Elías se manifestaría de ese año 1866 a 1966, benditos míos. Que si yo compenetrara en él mismo, es cuestión de los instrumentos de quien esté dirigido cada uno y cada cual de los sitios. Que si Elías está entre vosotros o no lo está, yo te contesto: yo estoy en vosotros en la suma importancia, y sin embargo, estando entre vosotros, dime, ¿qué hacéis de mis enseñanzas? ¿Por qué no pueden tener más importancia las enseñanzas del propio Elías? Ayer claramente se lo expuse a los judíos celosos de sus ritos y celosos de su fanatismo. Soy yo el más grande de Abraham y soy más grande que Moisés, y así yo te vengo a decir: yo soy más grande que Elías, y por ser más grande que Elías, son mis enseñanzas las que trazan el camino y la senda de la redención y de la salvación espiritual para todos y cada uno de vosotros. Fuera de mis enseñanzas, fuera de mis doctrinas, ya no hay importancia, amados míos. No estoy en contra de tus templos, no estoy en contra de tus enseñanzas, estoy en contra de tus costumbres y en contra de tus manipulaciones, en contra de tu escudo y de tus pretextos en los cuales vosotros queréis enraizar mi palabra. ¿No te das cuenta que mi palabra es infinita, que mi palabra es eterna, no puede ser cubierta, amados míos? Que tenía que llegar este momento, que sí por mucho tiempo la conservaste. Tenía que llegar este momento, que sí, porque mucho tiempo la conservaste retenida, la especulaste, la escondiste, la ocultaste. Tenía que llegar el momento en que despertara, tenía que llegar el momento en que yo moviera instrumentos, tenía que llegar el momento por los cuales yo moviera mediums, por los cuales te dijera la verdad, te enseñara la verdad, como en estos tiempos, como en este día de gracia, porque llegará el día que dejaréis tus alcobas, tus aposentos,
sitios, llegará el día que tendrás que dejar esos sitios para aposentar otros, donde yo te voy a necesitar, donde yo voy a requerirte de tus servicios, porque ahí va a ser más útil de donde estás. Así es como voy a exponer mi palabra, así es como mi enseñanza se va a extender. Comarcas, aldeas y ciudades que habéis venido en representación en este día de gracia en cada uno de vosotros. Yo doy mi amor, yo doy mi paz, yo doy mi luz.